Decían que los humanos eran poco más que animales violentos con juguetes de metal. Y quizá no estaban del todo equivocados. La Confederación los había aceptado por conveniencia, no por respeto. Lo que nadie esperaba era que, en el borde del abismo, fueran precisamente esos recién llegados los que cambiaran el rumbo de la historia. Ilfe, el general Calderón, había dedicado su vida a servir en los ejércitos de la Confederación. Había visto piratas, invasiones, rebeliones. Nada lo había preparado para los hijos del vacío. Eran flotas antiguas, construidas con una lógica que nadie entendía. Máquinas vivientes que parecían devorar planetas por placer más que por conquista. Y que cuando el primer mundo cayó, la Confederación entró en pánico. Entonces aparecieron ellos un puñado de naves humanas, pequeñas, toscas, pilotadas por capitanes con nombres extraños para los registros oficiales: Esteban Rojas, Clara Medina, Tomás Díaz. Los embajadores los miraban como si fueran carne de cañón. Sin embargo, fueron ellos los que se atrevieron a disparar primero contra el Rorge que venía. Fuer Rojas habló en el Consejo sin pedir permiso. Dijo que en la Tierra habían sobrevivido a guerras de 1000 años, a enfermedades que borraron ciudades enteras, a dictadores que parecían eternos. Dijo que si algo sabían los humanos era morir de pie. Y añadió, con voz firme, que tal vez eso era justo lo que necesitaba la Confederación. Y sus palabras no convencieron a todos, pero dejaron un eco imposible de ignorar. El tiempo demostraría que aquel eco era el comienzo de una nueva era. La Confederación Estelar siempre se había mostrado orgullosa de sus pactos, su diplomacia. Pero esa fachada empezó a resquebrajarse cuando llegaron los rumores de que una flota entera había sido borrada en cuestión de horas. No fueron piratas ni rebeliones internas, era algo mucho más antiguo. Feroz a los archivos lo llamaron los hijos del vacío. Hubo en las sesiones del Consejo. Los embajadores se peleaban entre sí, unos exigían levantar muros defensivos, otros pedían un pacto desesperado. Y un grupo reducido sugería lo impensable: enviar una expedición suicida para retrasar al enemigo. Fue entonces cuando surgió el nombre de Esteban Rojas, un capitán humano que apenas llevaba unos años en la Confederación. Nadie lo tomó en serio al principio. Los humanos eran considerados salvajes recién llegados, más útiles como mercenarios que como aliados de peso. Pero Esteban no se presentó como soldado, sino como narrador. Contó la historia de la Tierra, de cómo habían sobrevivido a guerras interminables, pestes y tiranos. Dijo que su pueblo había aprendido a vivir al borde de la extinción tantas veces, que ya no temían a la palabra aniquilación. Algunos lo escucharon con burla, otros con un silencio incómodo. Y al terminar dejó sobre la mesa una propuesta: usar a los propios humanos como cebo. Aún su plan era brutal: instalar colonias en sistemas que los hijos del vacío seguramente atacarían, pero con defensas ocultas y rutas de escape diseñadas para que, en el momento justo, se activaran trampas capaces de herir a los invasores. No se trataba de vencer, sino de demostrar que podían sangrar. La Confederación dudó, pero la alternativa era esperar su turno en fila para ser devorados. Aceptaron. Las primeras colonias en caer fueron en un mundo que los registros llamaban Aurora 3. Allí vivían poco más de 30.000 personas. Cuando las naves enemigas llegaron, el cielo se tiñó de fuego. Lo que nadie esperaba era que los colonos resistieran más de lo planeado. Familias enteras activaron las defensas manualmente, ancianos cargaron las armas automáticas, y los niños fueron evacuados en transportes improvisados. Murieron casi todos, pero lograron derribar 3 de las bestias metálicas que servían a los invasores. Fue la primera vez que los hijos del vacío retrocedieron. Y en el Consejo se discutió si aquello había sido una victoria o un sacrificio inútil. Los embajadores más viejos estaban horrorizados. ¿Cómo podía celebrarse la muerte de tantos inocentes? Pero Rojas se mantuvo firme. Los muertos nos dieron algo que nunca habíamos tenido: prueba de que no son dioses. A partir de ahí, el debate se volvió más crudo. Algunos mundos se negaban a enviar colonos humanos, llamándolo genocidio disfrazado de estrategia. Otros aceptaban encantados, convencidos de que era la única forma de ganar tiempo. Poco a poco, los humanos empezaron a ser vistos de otro modo. No eran bárbaros primitivos, sino fanáticos de la supervivencia. En ese fanatismo, quizás, estaba la única esperanza de la Confederación. Cuando cayó la colonia de Sierpes, en el borde oriental de la galaxia, los informes fueron aún más aterradores. Los humanos habían preparado minas escondidas bajo ciudades enteras, que explotaron cuando los invasores descendieron para devorar a la población. El estallido arrancó un brazo completo a una de las naves colosales. La grabación se repitió en todos los salones del Consejo. La multitud de embajadores guardó silencio. El miedo se convirtió en una chispa de esperanza, aunque el precio había sido un mundo entero reducido a cenizas.
Y la Confederación, antaño orgullosa de su compasión y sus tratados, empezaba a aprender el lenguaje de la crueldad. Y todo porque los humanos les enseñaron que, para luchar contra monstruos del vacío, había que ser capaces de convertirse en monstruos también. Las noticias de las colonias sacrificadas se extendieron rápido, y, con ellas. Pero, también algo más peligroso, la fascinación. Algunos mundos comenzaron a ver a los humanos como mártires voluntarios, casi como profetas de una nueva manera de resistir. En tabernas espaciales se contaban historias exageradas de campesinos que derribaban naves con palos de fuego, o de madres que enfrentaban a los invasores armadas solo con cuchillos de cocina. La mayoría eran mentiras, pero alimentaban un mito necesario. El capitán Esteban Rojas se convirtió en un nombre incómodo. Para unos era un criminal, para otros un héroe. Su propio gobierno en la Tierra lo acusó de traidor por enviar a compatriotas a la muerte. Pero en los pasillos de la Confederación su voz pesaba cada vez más. La paradoja era evidente: cuanto más cruel era su estrategia, más vivos seguían los demás mundos. En el año 32 del calendario confederado, los hijos del vacío lanzaron un ataque directo contra el sistema Caléndula, allí, en el Planet. Los informes posteriores hablaron de decenas de miles de muertos, pero también de algo sin precedentes. Por primera vez, una de las monstruosas naves quedó inservible, flotando como un cadáver en medio del vacío. La grabación de aquella mole ardiendo se convirtió en símbolo. La llamaban el gigante caído. Esa imagen lo cambió todo. Los embajadores que antes pedían rendición empezaron a reclamar más sangre humana en los frentes. Mundos enteros ofrecieron voluntarios, convencidos de que el sacrificio G era la UN. Rojas nunca sonreía al oír esas palabras. Sabía lo que significaban: más niños arrancados de sus camas, más colonos convertidos en cebos. Pero también sabía que cada día ganado era un día en que la Confederación aprendía a luchar de verdad, por primera vez en siglos. Los diplomáticos hablaban de estrategia militar y todo, no de tratados. En las sombras, los humanos dejaban de ser recién llegados para convertirse en el núcleo del miedo colectivo. Lo que nadie imaginaba era que los propios hijos del vacío también cuando los hijos del vacío comprendieron que los humanos no se rendían, cambiaron de táctica, dejaron de atacar colonias pequeñas y lanzaron ofensivas contra mundos centrales de la Confederación. Aquello era un desafío abierto, una declaración de guerra total y, por primera vez en generaciones, la Confederación entera respondió unida. Ya no era solo el plan de sacrificio Fes de Rojas. Científicos de 1000 especies habían comenzado a estudiar los restos de las naves enemigas. Y descubrieron puntos débiles, grietas. El precio era aterrador: cada victoria significaba decenas de miles de muertos. Pero a cambio, los hijos del vacío empezaban a retroceder. Mundo antes vivían bajo la sombra del miedo comenzaron a cantar himnos humanos, adoptando palabras de la Tierra como símbolos de resistencia. La ironía era amarga. La cultura de un planeta considerado bárbaro se convertía en la bandera de la Confederación. Esteban Rojas, sin embargo, nunca se creyó salvador. En sus informes insistía en lo mismo: nosotros no trajimos. El Consejo terminó por darle un lugar permanente, aunque llamaban con un título extraño: el Guardián de las Sombras. Era un reconocimiento y una condena a la vez. Su nombre se pronunciaba en susurros, porque todos sabían que representaba tanto la esperanza que como el horror del sacrificio humano. Cuando finalmente los hijos del vacío firmaron una retirada, nadie lo celebró abiertamente. Había demasiada sangre en las manos de todos. La guerra no terminó con fuegos artificiales, sino con un silencio incómodo, como los humanos habían cambiado el rumbo de la historia, pero también había cambiado a la Confederación. Ahora todos sabían que, en la oscuridad del espacio, no basta con tratados ni discursos. A veces, para sobrevivir, hay que abrazar la brutalidad que uno teme. Los descendientes de los primeros colonos muertos aún cuentan la historia en voz baja: fuimos sacrificados. En nuestras cenizas nació un futuro. Cada vez que alguien pronuncia esas palabras, recuerdan que no fue la Confederación quien salvó a la G. Con la retirada de los hijos del vacío, la Confederación creyó que al fin llegaría la paz. Pero la semilla de lo humano ya estaba plantada. En los archivos oficiales se hablaba de valentía, pero en las canciones de los soldados se cantaba de rabia, de fuego y de sacrificio. La guerra había dejado cicatrices más profundas que las visibles. Algunos mundos comenzaron a cuestionar si los humanos no habían traído tanto peligro como salvación. Ellos llaman estrategia lo que otros llamamos exterminio. Dijo un senad. Esteban Rojecido abandonó su cargo sin ceremonia. Volvió a la Tierra, aunque ya no era la misma que había dejado. Caminaba por calles que no lo reconocían y
Veía rostros que hablaban de él como mito, no como hombre. Sus propios hijos lo miraban con distancia, incapaces de comprender cómo alguien podía cargar con tantas muertes. Seguir respirando. Cada vez que miraba al cielo nocturno, Rojas sabía que los sacrificios no habían sido en vano, los gigantes del vacío podían regresar algún día, y las generaciones futuras aprendieron de la lección más cruel que no existen héroes puros ni victorias limpias. Al final, se escribe con sangre y renuncias. Y, en esa verdad amarga, los humanos encontraron su lugar en la galaxia, no como salvadores, sino como recordatorio vivo de lo que cuesta seguir existiendo. Y así terminó la Guerra de las Sombras, no con aplausos ni estatuas, sino con el susurro de quienes aún recordaban: somos los hijos de la Resistencia.